Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a este video en particular sobre este libro tremendo, que es el libro de las tablas comparativas bíblicas, mapas y líneas de tiempo. Este libro que es bastante grandote, que no puede faltar en tu biblioteca, y te lo voy a mostrar de principio a fin con todas las herramientas y la información que tiene. Así que ¡comencemos! Sí, aquí tenemos a este libro sobre las tablas bíblicas. Fíjense, es un libro que tiene las siguientes dimensiones: 28 centímetros y medio de alto por 24 centímetros de ancho por 3 centímetros de lomo, como podemos ver. Este es un libro que ya está cumpliendo 10 años y esta es la edición del 10º aniversario. Es un libro que lo abrimos y ya tiene aquí una cubierta, digamos, acolchonada para que pueda estar bien protegido el material aquí con lo que es el anillado central. Ya abrimos y en la primera página nos encontramos aquí con las hojas de la cronología bíblica que se abren y se expanden hacia la izquierda, teniendo aquí lo que es el mapa de la cronología bíblica desde el año 2200 a.C. hasta el 1000 en la parte superior, y luego la parte inferior desde el año 1000 a.C. hasta el año 100 después de Cristo, siempre mostrándonos en la parte superior lo que tiene que ver con la historia bíblica, en la parte central con la historia del mundo, y en la parte inferior de este gráfico de cronología bíblica lo que pasó en la historia del Medio Oriente. Así tenemos 3 divisiones, y cuando damos vuelta a la página nos encontramos aquí con una ilustración del tabernáculo ubicado en el centro del campamento y también que poseía en su interior. Luego comenzará el índice del contenido, viendo en una y otra página todo lo que va a tener en sus casi 230 páginas, y luego comienza la sección número 1 que tiene que ver con el panorama bíblico, así llamado. En principio nos presentará los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo, luego nos hablará del Pentateuco, asimismo de los libros de la historia, con cada uno de los libros y los datos claves de cada libro en particular, asimismo también de los libros de poesía y sabiduría y los profetas mayores, llegando así a los profetas menores, y luego ya entrando en el Nuevo Testamento sobre los evangelios y hechos. Luego definirá a cada una de las cartas del apóstol Pablo, las epístolas y finalmente las epístolas generales y el libro de Apocalipsis, acompañado aquí con la biblioteca de la Biblia. Luego tendremos el artículo Cómo nos llegó la Biblia, con 10 aspectos importantes, acompañándonos con ilustraciones y definiciones de los soportes en que fueron escritos los mensajes de Dios para el hombre. Luego, siguiendo el hilo conductivo de lo que acabo de decir, tendremos aquí líneas de tiempo y cuadros explicativos sobre las diferentes traducciones bíblicas, arrancando desde el año 2000 a.C. y siguiendo una línea de tiempo con explicaciones hasta llegar al siglo XX con cada una de las traducciones bíblicas. Luego tendremos los cuadros de origen y desarrollo de la Biblia en español y los cuadros de comparaciones del canon del Antiguo Testamento según la Biblia hebrea, la católica romana, la ortodoxa griega y la protestante. Luego tendremos los cuadros de traducciones de la Biblia, hablando de cada una de ellas, de su año de publicación, del tipo de traducción y su descripción somera y al punto. Así llegamos a los cuadros titulados 100 personajes destacados de la Biblia, ya sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y las 100 oraciones de la Biblia, ubicando el libro donde se encuentra y el pasaje en cuestión. Luego tendremos en 2 páginas las tablas de pesos y medidas y el dinero en la Biblia. Le seguirán las tablas que indican los nombres de Dios con su referencia bíblica y los comentarios al respecto de ellos. Luego Jesús y los nombres de Dios, y asimismo el Espíritu Santo y los nombres de Dios. Llegamos así al artículo sobre 52 historias bíblicas clave, hablando de cada una de ellas con su pasaje en particular, describiendo su resumen y los puntos
puntos principales de esa historia bíblica. Así, a lo largo de varias páginas, con una letra muy visible en un soporte de papel realmente de muy buena calidad, acompañado por fotos o ilustraciones que revelan justamente el contexto de cada una de esas historias. Llegamos al cuadro de las 100 pruebas para la Biblia, describiendo el hallazgo arqueológico, la descripción del hallazgo y la importancia de ese hallazgo. Así, a lo largo de varias páginas, en este cuadro sobre las 100 pruebas para la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como también estamos viendo las del Nuevo Testamento, así llegando a todo lo que tiene que ver con la información pertinente y verosímil para darle credibilidad al contenido bíblico. Luego llegamos así a las tablas de cronología de la historia de la iglesia desde el 1 después de Cristo, pasando por el primero, el segundo, el tercer siglo, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, el undécimo, y así pasarán por varias fechas representativas hasta llegar a lo que es el siglo XX propiamente dicho. Bueno, así llegamos a lo que es el comienzo del Antiguo Testamento para ver los 100 sucesos del Antiguo Testamento más representativos. Se meterá en lo que es la creación que Dios creó, luego el arca de Noé, asimismo hablará de las 12 tribus de Israel, nos presentará las familias de Abraham, Isaac y Jacob, hablando sobre cada uno de los 12 hijos de Israel, de Jacob, donde nos dará el significado, el símbolo de su nombre, la piedra que lo caracteriza y la familia. Luego tendremos los viajes del éxodo de los hijos de Israel desde Egipto hasta Canaán, la línea de tiempo del éxodo. Luego comenzará la sección sobre el tabernáculo y las claves del tabernáculo, definiendo cada una de las partes y sus funciones dentro de lo que era el servicio en el tabernáculo. Y así nos hablará del tabernáculo, pautas de adoración, describiendo también cada uno de los elementos y su función dentro de lo que era el servicio de adoración. Luego nos hablará de las vestiduras del sumo sacerdote, el tabernáculo y los sacrificios en el tabernáculo. Así se dedicará al arca del pacto y el propiciatorio y hará un recorrido del arca a lo largo de la historia bíblica. Se meterá luego en los 10 mandamientos y el período de los jueces con cuadros explicativos. Luego hablará sobre las fiestas de la Biblia, describiendo cada una de ellas y también su mirada mesiánica y con información general acerca de ellas, su relación con el Jesús profetizado y los datos sorprendentes de cada una de ellas. Luego nos dará el cuadro de calendarios de esas fiestas en el calendario judío y nos hablará de cada uno de los profetas. Asimismo, luego de los reyes del reino unificado y el reino dividido, y presentará el cuadro de cronología de los reyes y los profetas. Luego se meterá lo que es el majestuoso templo de Salomón en estas 2 páginas sorprendentes, dándonos un recorrido por el templo, y luego nos hablará de Jesús en el templo. Y como esta es la edición del aniversario, tiene varios temas agregados en comparación con las otras ediciones, y este es uno de ellos que tiene que ver con el Salmo 23, en un cuadro explicativo acerca de cada una de las afirmaciones, luego el cuidado de los pastores y la aplicación de esa frase o de ese versículo. Luego se meterá la estatua del libro de Daniel, describiéndola y aplicándola según cada una de las partes que tenían que ver con el sueño que vio Nabucodonosor, hablando de cada uno de los imperios que aparecieron y aparecerían en el futuro cercano. Asimismo, explicando la piedra cortada que tiene que ver con el reino duradero del Mesías. Y ya metiéndonos en el Nuevo Testamento, tendremos aquí la tabla de genealogía de Jesús según Mateo y según el libro de Lucas, y luego también en páginas expandibles tendremos la genealogía de Jesús a lo largo de 3 páginas, que es una joyita llena de información. ¿Por qué? Porque tiene la genealogía de Jesús bien al punto, viendo cada una de las generaciones que pasaron de manera exhaustiva de un lado, y dando vuelta a las 3 páginas seguirá del otro lado hasta que llega justamente a Jesús, digno de sentarse con la Biblia y ver cada una de las personas que vienen en la ascendencia de Jesús. Realmente esto no lo vi en
ningún lado, sino solamente en este libro. Luego nos metemos en los cuadros sobre las 100 profecías cumplidas por Jesús en varias páginas, y así llegan los títulos y atributos de Jesús. Luego tendremos el cuadro de eventos en la vida de Jesús en orden cronológico, y asimismo los milagros de Jesús a la vista de los 4 evangelios y las parábolas de Jesús. Llegamos así a la página sobre las bienaventuranzas y luego los 12 discípulos, describiendo quiénes fueron y qué significó ser discípulo de Cristo. Luego nos hablará en cuadros explicativos en estas tablas sobre cada uno de ellos, presentando la posible fotografía de su rostro y cada una de las partes que tienen que ver con otros nombres, información general, personalidad y carácter, encuentros con Jesús, lecciones claves y relatos de ese apóstol en particular. Luego hablará sobre otros discípulos del Nuevo Testamento y se meterá así con el Padre Nuestro. Llegamos así a la exposición del templo de Herodes, con una ilustración en 2 páginas magistral, y luego nos mostrará cómo era el interior del templo y su mirada desde arriba. Luego veremos lo que es la ciudad de Jerusalén, el monte de los olivos y Betania, las horas de Jesús en la cruz, con este gráfico temporal, y luego nos presentará las evidencias de la resurrección en 2 páginas, acompañado por 100 sucesos de hechos al Apocalipsis, desarrollándose en 3 páginas. Luego hablará sobre la armadura de Dios y el capítulo del amor, que es 1 Corintios capítulo 13. Así tendremos la tabla sobre el fruto del Espíritu en 2 páginas, sobre los héroes de la fe según Hebreos capítulo 11, y luego se meterá en las 7 iglesias del Apocalipsis, dando información pertinente y bíblica sobre cada una de ellas. Luego se meterá con el fin de los tiempos y las 4 perspectivas de líneas de interpretación, y así llegaremos al glosario de las palabras de los tiempos finales y los 2 cuadros de descripción bíblica del cielo y la descripción bíblica del infierno, para llegar a los mapas que va a tener esta Biblia, realmente muy bien impresos en colores pastel fuerte, todos los mapas que se ubican dentro de lo que es el contexto del Antiguo y del Nuevo Testamento, incorporando los hechos de Jesús y los recorridos y viajes misioneros del apóstol Pablo. Así llegamos al apartado sobre cristianismo, sectas y religiones, que es la parte final de este libro, y nos hablará en una página acerca del cristianismo bíblico, y luego en cuadros descriptivos nos dará la información necesaria para comprender al punto y someramente cada una de las sectas que va a describir a lo largo de estas 6 páginas, describiendo tanto religiones mundiales como también sectas. Y ahora se meterá en lo que tiene que ver con la comparación entre denominaciones, y hablará de la iglesia ortodoxa, iglesias luteranas, iglesias anglicanas, iglesias presbiterianas, iglesias metodistas, iglesias de los hermanos libres, iglesias menonitas, iglesias congregacionales, bautistas, iglesias de Cristo, iglesias adventistas y las iglesias pentecostales, además de otras iglesias importantes. Luego presentará la doctrina profunda pero sencilla, desarrollando 16 doctrinas básicas del cristianismo con su base bíblica a lo largo de varios cuadros explicativos. Así se meterá finalmente con la Trinidad y los conceptos erróneos acerca de la Trinidad y cómo se han tratado de defender, dando forma a lo que se llamó los credos, presentándonos a cada uno de ellos. Luego se meterá aquí con el Islam y el cristianismo, hablándonos sobre la creencia de los musulmanes y de los cristianos, ayudándonos a cómo corregir los malos entendidos. Así a lo largo de muchos temas en esta tabla comparativa. Luego viene el artículo qué hacer y qué evitar al tratar con los musulmanes, con temas particulares muy pertinentes para aquellos que quieren saber acerca de ello. Finalmente tendremos el índice de los mapas en varias páginas para saber dónde encontrar en qué página en particular, y así de esa manera terminamos con la reseña de este libro de tablas comparativas bíblicas, mapas y líneas de tiempo en su 10ª edición. Así que en principio les digo, este libro es muy pero muy recomendable para todos los que quieren tener información pertinente actual acerca de todo lo que les mostré. Sepan que si
quieren conseguir este libro o más información acerca de otros materiales de la editorial Tyndall, le dejamos en la descripción del video varios links en los que se pueden meter para poder allí interesarse más acerca de cada uno de ellos. Aparte también ver cómo poder conseguirlo directamente con la editorial Tyndall. Aparte de eso, les digo que van a estar los links de compra en Amazon en la descripción del video o en el comentario destacado de este libro en particular, o están todos estos sitios web que tienen el cupón de descuento COMRODO. Hacele pausa al video, míralos y le damos para adelante. Y si querés comunicarte conmigo, bueno, comunicate al número que figura en pantalla y voy a estar aquí para atenderte con responsabilidad, siempre haciendo envíos por DHL a todo el mundo, llegando en tiempo y forma de manera responsable. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!